Hola, voy a hablar un poco de condiciones de borde que se necesitan para poder cerrar el problema de flujo en tuberías. Eh, Analizando un pequeño problema, imagínense un estanque que está descargando un caudal Q por una tubería de largo L, factor de fricción F y diámetro D, ¿ya? Y esta tubería de acá está el embalse, el estanque de agua arriba, tiene una carga H medida respecto desde el punto de salida. ¿Ya? Eh, entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir un punto cero acá arriba, voy a definir un punto uno adentro de la tubería, a la entrada de la tubería, y un punto 2 a la salida de la tubería. Entonces, eh, nosotros lo que podemos decir es que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales más las pérdidas singulares que hay en el sistema. No hay ninguna bomba ni ninguna tubería, así que ese otro término desaparece. ¿Cuánto vale el Bernoulli en 2? Tenemos la velocidad en 2 al cuadrado dividido por 2G, más la presión en 2 dividido por gamma, más la cota del punto 2. Donde si definimos que el datum está puesto justo en la salida de la tubería, la cota 2 va a ser igual a 0. ¿Ya? Porque lo estamos refiriendo al datum en esa salida. ¿Y cuál sería la condición de borde que nosotros necesitamos para el punto 2? Es que esta presión también es igual a cero. O mejor dicho, es igual a la presión atmosférica, dividido por gamma, que vamos a decir de que es igual a cero porque estamos trabajando con presiones relativas. ¿Cuándo se puede trabajar con presiones relativas? Cada vez que no haya que usar en ninguna parte la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Ya? Eh, Porque ahí sí que esa ecuación P por D igual a nRT, esa ecuación no acepta P igual a cero, sino que ahí uno tiene que efectivamente trabajar con una presión absoluta distinta a cero de 10 metros de profundidad, ¿ya? P por Q por K. Pero para todo tipo de problemas, como en este caso acá, nosotros tenemos que el punto de salida, cuando descarga un fluido en una tubería, descarga un cierto medio, ustedes perfectamente pueden decir de que la presión del fluido va a ser igual a la presión del medio, ¿ya? Que en este caso acá, como está descargando a la atmósfera, se tiene que la presión igual a la presión atmosférica. ¿Cuánto vale el Bernoulli en 1? Bueno, va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado dividido por 2G, más la presión 1 dividido por gamma, más la cota en el punto 1, que si estamos trabajando que es una tubería horizontal, esta cosa de acá también va a ser igual a 0. Es una tubería horizontal, ¿ya? Y eventualmente nosotros podemos decir que por continuidad de caudal, podemos decir de que además si el diámetro 1 es igual al diámetro 2, es igual del punto 1, es igual al diámetro del punto 2, es igual a b, necesariamente la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, ¿ya? Que vamos a decir que va a ser igual a la velocidad en la tubería, en toda la tubería. Eh, ¿Ya? Por lo tanto, estamos diciendo que esta velocidad 1 va a ser igual a la velocidad en 2 que tenemos acá. Pero lo que no sabemos es cuánto vale gamma, la presión en el punto 1. No sabemos. ¿Ya? De hecho, esta presión de acá es distinta a la hidrostática. Porque alguien me podría decir, bueno, ¿qué es lo que pasa si es que acá yo tengo un punto 1 que está justo a la entrada de la tubería? Yo puedo decir que la presión en este punto de acá va a ser igual a la presión que uno tiene dentro del estanque. Por lo tanto, que sería ρGH, grande. Pero eso no se cumple en este caso acá. ¿Ya? Y se lo voy a explicar después. Eh, cuando, cuando incluyamos el punto cero que tenemos ahí arriba. Entonces, si bien nosotros podemos plantear Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2 más las pérdidas, por el momento tenemos harta información, pero no tenemos idea de cuánto va a valer la presión en el punto 1. Y por eso es que tiene sentido tomar este punto cero ahí arriba del estanque y podemos eventualmente decir que el Bernoulli en 1 va a ser igual al Bernoulli en 0, o sea, siguiendo la línea corriente, el Bernoulli en 0 va a ser igual al Bernoulli en 1 más las pérdidas singulares de 0 a 1 más las pérdidas
friccionales de 0 a 1. Y si es que hago un supuesto, por el momento vamos a decir de que esta cosa va a ser igual a 0, que no hay ningún tipo de pérdida de energía en el estanque. Eso en general, las pérdidas friccionales efectivamente en caso no igual a 0. Que las pérdidas singulares entre el punto 0 y el punto 1 sean igual a 0, eso es un supuesto que no se cumple, ¿ya? No se cumple en general, sino que generalmente hay una pérdida de energía acá a la entrada. Pero por el momento vamos a decir que esa pérdida de acá es igual a 0, así que esto de acá es un supuesto. Por lo tanto, tenemos que el Bernoulli en 1, que depende de la presión 1 que no sabemos, lo vamos a relacionar con el Bernoulli en 0. Y ahí tenemos que decir, bueno, cuánto vale el Bernoulli en 0. Vamos a decir de que es igual a B0 cuadrado dividido por 2G, más la presión P0 dividido por gamma. Y este punto de acá está a una cota H respecto de nuestro dato, ¿ya? Otra de las cosas que nosotros también podemos decir perfectamente de que este punto 0, como está en la superficie libre, la presión de ese punto 0 va a ser igual a 0 porque estamos en presión atmosférica y, por lo tanto, otra de las cosas que nosotros podríamos decir, y esta es una condición de orden, ¿ya? Y otra de las cosas que nosotros podemos decir es de que la velocidad en el estanque, esta cosa de acá también es aproximadamente igual a 0, ¿ya? Ustedes lo pueden pensar que ustedes me dicen, tengo todo el caudal, hay una cierta velocidad, pero tenemos un estanque que es de grandes dimensiones, por lo tanto no varía la superficie libre, su nivel, y la velocidad que nosotros tenemos adentro del estanque podemos decir que es lo suficientemente baja, tal que la velocidad al cuadrado va a ser una cosa aún más chica, y si lo dividimos por 20 va a ser una cosa aún más chico, por lo tanto la velocidad en los estanques siempre podemos decir que va a ser igual a 0, y con eso quedamos en que el Bernoulli en 0 va a ser igual al Bernoulli en 1, ¿ya? Por lo tanto, bueno, entre otras cosas, este es el motivo de por qué yo no puedo decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión atmosférica, va a ser igual a ρ g h, porque lo que estaría diciendo es que el Bernoulli en 1, que va a ser igual a la altura de velocidad más ρ g h, más h, perdón, no puede ser igual a h, ¿ya? Entonces, eso lo que no se cumple. Denle una vuelta y llegar le va a hacer sentido lo que acabo de decir, ¿ya? Entonces, yo no quiero pasar por el punto 0, pero sí quiero pasar por o sea, no quiero pasar por el punto 1 porque yo no conozco cuánto vale la presión. A partir de esta igualdad, yo sí puedo decir de que la presión en 1 dividido por gamma va a ser igual a h menos la altura de velocidad, v cuadrado dividido por 2g, que esa sería la presión que se tiene justo acá a la entrada de la tubería. Y ahora yo puedo plantear directamente Bernoulli en 0 es igual al Bernoulli en 2 más todas las pérdidas, que sería manipular estas dos ecuaciones. Yo tengo Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas funcionales más las pérdidas singulares. Bernoulli en 0 es igual al Bernoulli en 1, por lo tanto yo puedo eventualmente sumar estas dos ecuaciones. El Bernoulli en 1 se cancela con ese Bernoulli en 1 que tengo acá y voy a llegar a que Bernoulli en 0 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales de 1 a 2 más las pérdidas singulares de 1 a 2, menos la bomba y todo lo que nosotros seamos. ¿Cuánto vale el Bernoulli en 0? H. ¿Cuánto vale el Bernoulli en 2? Queda la altura de velocidad, v cuadrado dividido por 2g. ¿Cuánto valen las pérdidas friccionales? Es FL dividido por D por v cuadrado dividido por 2g. ¿Cuánto valen las pérdidas singulares? K sub S por v cuadrado dividido por 2g. Así que yo puedo encontrar una relación del tipo H es igual a v cuadrado dividido por 2g, factor de 1 más FL dividido por D, más K sub S, los coeficientes de pérdida singular que yo eventualmente tenga en el camino. Hay una válvula, una cosa así, ¿ya? Y finalmente, lo que yo puedo decir, ustedes lo pueden ver, v cuadrado dividido por 2g es igual a 8 q cuadrado dividido pi cuadrado d a la cuarta g, de manera que yo puedo ahora reescribir esta ecuación de acá y decir que el h va a ser igual a 8 q cuadrado pi cuadrado d a la cuarta g, factor de 1 más FL dividido por D más K sub S.
Y tenemos entonces una relación que me permite calcular cuánto vale dado el H, dada la carga en el estanque, cuál es el caudal que me está pasando, o bien, dado un caudal, cuál es la carga que yo necesito en el estanque para que pase ese caudal, suponiendo que todo el resto de la información yo la tengo. Ustedes eh, pueden hacer el ejercicio y van a perfectamente llegar a una conclusión del tipo, pueden reestructurar esta ecuación de acá y van a llegar a una ecuación del tipo que el caudal va a ser igual a pi por d cuadrado cuartos, que es el área de la tubería, por un coeficiente c por la raíz de 2GH. ¿Ya? O sea, van apareciendo cosas que nosotros ya conocemos. La única diferencia que nosotros que ya habíamos visto era que, no sé, pues el caudal que está saliendo de un orificio es el área del orificio por la raíz de 2GH y ahora aparece un coeficiente, ¿sí? Que lo que engloba este coeficiente, engloba lo que es la fricción, o sea, agrega al análisis lo que es la fricción y lo que son las pérdidas singulares. Y es un número que es menor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con un sistema completo, siempre vamos a poder decir que el caudal va a ser igual, proporcional a la raíz de 2GH por el área. Lo que pasa es que ahora aparece un coeficiente que incluye la fricción y las pérdidas singulares, que hace que el caudal que va efectivamente a estar saliendo por esta tubería es menor que el que nosotros tendríamos como si fuera un orificio así directamente, como si no hubiera tubería. ¿Ya? Pero sí se van recuperando cosas que nosotros ya hemos visto con anticipación. Entonces, resumen, tenemos condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde en este caso acá? Es que la presión arriba del estanque es igual a cero y la presión a la salida es igual a cero, o mejor dicho, es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Decir de que la presión en el punto 1 es igual a hidrostática no está correcto, ¿ya? Sino que la presión en el punto 1 es un poquito menor que la presión hidrostática, porque yo lo que sé es que por conservación de energía, la energía en cero tiene que ser igual a la energía en uno, sin agregar pérdidas singulares. Y como en el punto 1 nosotros estamos agregando explícitamente la altura de velocidad, la energía cinética del flujo, necesariamente la presión tiene que ser un poquito menor eh, que H para poder hacer de que la presión más la altura de velocidad tiene que ser igual a toda la energía total que yo tengo en el estanque, dado principalmente por la carga H. Eso es un resultado. Y lo otro es que si tenemos dos ecuaciones, Bernoulli en 0 es igual a Bernoulli en 1, Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales más las pérdidas singulares, que eso serían estas dos ecuaciones. Por lo tanto, yo puedo después manipular el Bernoulli en 1 pasaría a ser una variable auxiliar, que no necesariamente me interesa conocerla. Eh, entonces yo puedo relacionar directamente qué es lo que está pasando con el Bernoulli en 0 en el estanque. Es igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales que yo tengo en el camino. ¿Y cómo se llega a eso? Yo tengo una ecuación 1, tengo una ecuación 2 y básicamente la sumo. ¿No? Y cuando la sumo, el Bernoulli en 1 pasa a ser una variable auxiliar y relaciona directamente cuánto es el Bernoulli en 0 con el Bernoulli en 2. Después, cuando ustedes vayan haciendo ejercicio, les va a salir natural y decir Bernoulli en 0 igual Bernoulli en 2 más las pérdidas y todo lo que hay en la mitad del camino. Pero en la mitad del camino es bueno que vayan definiendo tramos y después, básicamente, definiendo variables auxiliares, que serían los Bernoulli, donde cambian los diámetros, donde hay algún estanque, alguna cosa así. Y después suman todas las ecuaciones y con eso solamente le va a quedar dependiendo de las condiciones de borde. Presión igual a cero acá arriba, presión igual a cero allá abajo. Y van a obtener un resultado que permite juntar todas las variables que interesan, son relevantes. La altura de agua en el estanque, igual al caudal, depende del caudal al cuadrado. Es inversamente proporcional con el diámetro. Aun cuando el diámetro aparece acá, este término acá, 1 dividido por d de la cuarta, es el que manda. Eh, y depende de los factores de fricción. Entonces, una de las cosas que ustedes van a poder ver es de que si tengo una tubería muy larga, para un mismo H va disminuyendo el caudal. O sea, a la medida que yo tengo una tubería más grande,
las pérdidas de energía que se van a tener en la tubería van a ser lo suficientemente grandes, tal que ya no puede pasar todo el caudal que yo podría esperar de una tubería cortita, sino que va disminuyendo el caudal que va a estar pasando a lo largo de la tubería. Lo mismo que si aumento la pérdida singular. Voy a reescribir esta cosa acá, lo voy a escribir acá arriba. Ojalá que no me... ¿Ya? Entonces, tenemos que el caudal al cuadrado va a ser igual a pi cuadrado a pi cuadrado de a la cuarta eh, dividido por 8, ¿ya? Y aquí voy a multiplicar por 2 y aquí me queda un 16, ¿ya? Y aquí me queda un GH dividido por 1 más FR dividido por D más K sub S, ¿ya? Entonces, aquí me quedó el 2, de manera que yo, si saco la raíz, voy a llegar al resultado que estoy buscando, que el caudal que está pasando por el sistema va a ser igual a pi por d cuadrado cuartos, este término acá, por la raíz de 2GH, factor de 1 más FR dividido por D, más K sub S. Todo eso va dentro de la raíz. Entonces, ahora podemos jugar. Si tengo este sistema, ¿qué pasa si aumento la carga del estanque? Pasa más caudal. ¿Qué pasa si aumento el largo? Pasa menos caudal. ¿Qué pasa si disminuye el diámetro? Pasa más caudal, pasa menos caudal. ¿Qué pasa si aumento los coeficientes de pérdida singular? Si es que tengo una válvula cerrada por ahí y la cierro un poco más, ¿ya? O sea, una válvula medio cerrada y la cierro un poquito más. Lo que va a estar ocurriendo es que aumenta este coeficiente de pérdida singular, por lo tanto pasa menos caudal, que es la experiencia empírica que nosotros vemos. Si tenemos una tubería lisa, con un factor de fricción pequeño, y pasamos por una tubería de igual largo, de igual diámetro, etcétera, pero con un mayor factor de fricción, va a pasar menos caudal. Entonces, están apareciendo las cosas que nosotros eventualmente, ustedes podrían eventualmente inferir y que eh, responden espero, experiencias que ustedes hayan vivido en la vida práctica, ¿ya? En general, aumenta H, aumenta Q, aumenta lo largo, aumenta Q, cambia el diámetro, aumenta o disminuye Q. No, sí, aumenta H, aumenta Q, aumenta L, disminuye Q, y así sucesivamente. Eso, nos vemos. Chao.